darle la palabra a Winston Kenji para que nos cuente acerca de algunas limitaciones o problemáticas legales de proyectos, creo que más específico más en la renovable. Winston Albuquerque es abogado de la Universidad Católica, diplomado en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Minero de la Universidad Católica Austral, especialista en temas de minería, aguas y energía, socio de Vergara, Galindo y Correa Abogado. Profesor de Derecho a Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y profesor de nuestro magíster en Derecho de la Energía. Muchas gracias, Ali, por la invitación. Gracias por haber venido a esta hora, día lunes más encima, con los tacos que significa andar en esta ciudad. Así que vamos a tratar, dentro de lo posible, hacer el derecho un poquito más entretenido, especialmente para he tenido dos antecesores muy didácticos en el tema energético. Yo lamentablemente tengo que entrar al mundo del derecho, que a veces no es tan fácil de digerir. Vamos a tratar de hacer lo posible. Bueno, ¿de qué quería hablar hoy día? Principalmente lo que significa los desafíos jurídicos de poder ir desarrollando proyectos de energía renovable no convencionales hoy día en Chile. Sin embargo, voy un poquito a adelantar las conclusiones, un poquito llamado por lo que mis antecesores acaban de decir, que la minería hoy día es un actor muy relevante para efectos del éxito de la ejecución de los proyectos RNC. Y no quiero decir con esto una cosa que tal vez económicamente, simbólicamente o incluso de argumentos de marketing en términos de que qué bueno que la minería se dedica a esto. Yo con mi presentación lo que quiero llegar es a esta misma conclusión, pero con argumentos netamente jurídicos. Vamos a llegar a la necesidad de contar con la minería para efectos de fomentar esta energía, pero con elementos muy objetivos, muy concretos, que es la regulación. Y esa es un poco la idea de esta presentación. Okay, bueno, todos ya sabemos lo que significa la ley RNC, ¿cierto? La necesidad de contar con un porcentaje de la generación en este tipo de energía. Un poquito haciendo eco de mi asesor, el tema de los cambios legales y cómo la industria tiene que integrar esos cambios legales rápidamente a los contratos. Lo vimos el año pasado, en octubre del año pasado, sin ir más lejos, cuando se reformó la ley de energía renovable a través de la ley 20.698, en aumentar la cuota de energía de este tipo para el año 2025. Ya habíamos tenido un poquito antes, en el 2008, ¿cierto?, la ley 20.257, que es la ley de RNC, de energía renovable no convencionales, en la cual se integra esta obligación de tener este porcentaje, ¿cierto?, de generación en de energía verde, digamos, pero en este caso un 10% al 2024. Estos dos hitos legales, estas dos leyes que están citadas ahí, generaron rápidamente lo que mi antecesor señaló en términos de integrar a los contratos, a los PPA, a los contratos de suministro de energía, ¿cierto? Y rápidamente las generadoras, muy mateamente, llamaron a sus contrapartes de sus clientes libres, las mineras, y dijeron, ¿sabes qué más? Cambia la ley. ¿Qué hacemos, digamos? Vamos a tener que, por lo tanto, ajustar nuestros PPA y hacer un anexo, ¿cierto? Y hacer una nueva versión integrada de esta ley. Y las empresas mineras, muy obedientes, así lo hicieron, y está bien que así sea. Porque si no, generamos tacos, generamos poca fluidez en las relaciones comerciales entre los generadores y las empresas mineras, que al final, yo creo que como dijeron los asesores, ¿cierto?, el gran perjudicado va a ser en definitiva la minería, porque se necesita. Entonces, integramos estas reformas legales a nuestros PPA. Sin embargo, lo especial de esta situación es que si ustedes leen la ley, todos ustedes, la mayoría de abogados, saben muy bien que quién es el obligado a cumplir con esta obligación de la generación del bien en su momento ya del 20%, ¿quién es? El generador, ¿cierto? El generador es por ley, ¿cierto? Ciertos generadores que tienen capacidad instalada sobre 200 megas para tener que cumplir con esta obligación. Sin embargo, en este proceso de ajuste de los PPA con la empresa minera, con los clientes libres, ¿quién en definitiva el que él llamaba a cumplir o quién al final debió asumir con esa obligación? La minería, exactamente. El cliente libre en definitiva tuvo que asumir esa obligación que eran los generadores, lo llamaba a tener que cumplir. Entonces, esa es nuestra realidad.
tenemos que tener, y eso es un poco el objetivo de esta ponencia, vivir con que tal vez una obligación que está destinada al generador ha tenido que ser asumido por la empresa minera en general porque él tenía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la minería frente a esto? Ahí tenemos varias posibilidades de alternativa, digamos. Primero, pagar la multa asociada a su respectivo PPA. O sea, la generadora lo dice, oiga, ¿sabe qué más? Si este contrato no existiese, el porcentaje que yo tengo que asumir por generación RNC asociada a este PPA, ¿cierto? No existiría. Entonces, ¿por qué tengo que pagarla yo si este contrato y esta inyección, ¿cierto? Retiro, es razón suya? Por culpa suya yo tengo que pagar esto. Por lo tanto, usted asuma, digamos, esta obligación. Entonces, la respuesta, por otro lado, del cliente sería, ¿sabe qué más? Ok, pago la multa. Porque significa encarecer, por supuesto, el suministro, y es un costo que va aumentando. Entonces, ojo con eso. Entonces, hoy día puede costar X, pero en 10 años más puede costar X más 5, etc., dependiendo de la generación de las tablas de aumento. Pero esa puede ser una alternativa, pagar la multa. A nadie le gusta, pero puede ser. 2. Permitir que el generador salga al mercado a comprar esos tributos RNC y lo imputa al PPA. Y cuanto le cueste al generador pagar por esos tributos RNC, ¿cierto?, se lo cobrará la empresa. También puede ser, pero hay un tema como que el generador funciona como una especie de corredor de tributo RNC. Uno no maneja el cliente libre los precios entre el generador y el comprador y el vendedor de los tributos RNC. Por lo tanto, es un negocio que se puede escapar de las manos y hasta podría ser, en ese caso, porque lo más probable es que la tributo RNC tenga un valor un poquito bajo la multa, ¿cierto?, que en definitiva es más fácil tal vez pagar la multa. Pero puede ser también una alternativa. 3. Puede ser la empresa minera quien asuma la obligación de comprar ella misma los tributos RNC. O sea, ella misma establece, y hay muchas grandes holdings en Chile que están buscando fórmulas en términos de generar una especie como de bolsa de tributos RNC. Recuerden que los tributos RNC pueden ser comprados en el zinc, en el zinc, entonces son bastante complejos los sistemas, pero es posible, por lo tanto, que se transforme la empresa minera en un poder de compra de tributos RNC. Significa destinar gente para ello, significa generar sistemas para poder comprar una eficiente de los tributos RNC. No siempre los contratos o los PPA, ¿cierto?, de suministro permiten esa figura, porque el generador está en una cierta incertidumbre, porque se cierran anualmente, entonces puede ser que llegue el cliente y no llegue con el tributo RNC dentro de los plazos que hay que enfrentar a los CEDEC. Por lo tanto, también hay un grado de incertidumbre en esa metodología. Y por último, es que sea la misma empresa minera quien desarrolle el proyecto RNC, con los riesgos que eso significa, con el desgaste que significa. Pero es posible, y sobre todo pensando más que la energía, porque ustedes saben que en general la energía RNC no es muy buena, no sirve mucho la minería, pero sí pensando en lo que signifique la producción de los tributos RNC asociados a energía. Y esos tributos RNC imputarlo al PPA que puede tener con la generadora. Ese puede ser un poquito la fórmula. Ahora, ¿qué desafíos jurídicos nos vemos enfrentados a una situación como esta? Es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí está. Primero, tenemos el gran problema de la ocupación del suelo, y hay muchas caras que yo conozco que están metidos en los proyectos de RNC, ¿cierto?, con lo que significa luchar contra bienes nacionales y en general contra los dueños del suelo para poder hacer un proyecto fotovoltaico eólico. Los que somos abogados y los que para los que no lo son, una pequeña explicación. En general, el sistema de títulos concesionales de proyectos de recursos naturales, ¿cierto?, hace que se permita la explotación del recurso natural por el cual fue otorgado el título, que sea la minería, el agua, la energía, la geotermia, etc. Pero tiene una gran fortaleza, tiene un gran regalo, ¿cierto?, que es la posibilidad de constituirse en grupos forzosas a partir de títulos. No
solamente puedo afectar la minería, sino que puedo obligar al dueño del suelo que soporte mi explotación. Yo tengo mi derecho de agua, puedo hacer que el dueño del suelo, ¿cierto?, un predio ribereño, soporte yo mi captación y conducir mi agua o hacer una central de pasada, etc. ¿Cierto? Sin embargo, en la generación, especialmente en la RMC del norte, que son la fotovoltaica o la eólica, no existe esa posibilidad. No existe el título concesional que me permite a mí, ¿cierto?, poder desarrollar esta energía, pero al mismo tiempo la posibilidad de forzar al dueño del suelo a tener que soportar mi proyecto. Tal vez perdimos una oportunidad con la reforma de la Ley General del Servicio Eléctrico, que fue el año pasado, que se terminó de tramitar, digamos, para haber agregado este tipo de energía dentro de, por ejemplo, la hidrogeneración, que sí tiene concesión, o la energía geotérmica, que también la tiene. Esta posibilidad de establecerse en norma forzosa a partir de estos títulos concesionarios. Lamentablemente, se tramitó la ley, no salieron las concesiones de eólica o las concesiones fotovoltaicas o solares, digamos. Por lo tanto, nos vemos enfrentados de que tenemos que negociar con el dueño del suelo como si fuéramos Juan Pérez, y tenemos que llegar a las leyes nacionales, ¿cierto? O tenemos que ir con el dueño del suelo, ¿cierto? Señor, permítame entrar en mi foro, pero el problema son con las líneas adicionales. En el norte de Chile, la mayoría de las líneas son adicionales y son de las mineras, y vamos viendo cuáles son los problemas que se van a producir a partir de si podemos o no ocupar el open access en las líneas adicionales de la empresa minera. Y 4, el tema de los contratos de cesión de los tributos RMC. Si pensamos que es posible hacer un proyecto de generación RMC y quedarnos con los atributos del proyecto RMC y no quedarnos con su energía, porque ya sabemos que no es muy buena, intermitente, es cara, no le conviene mucho al generador RMC. Porque el generador RMC necesita el atributo para vender su energía. La energía sola es poco vendible. Entonces, la dupla, energía más atributo, es lo que hace atractivo el negocio. Entonces, hacer el proyecto solo que con los atributos RMC y dejar al generador RMC solamente para que venda su energía al sistema, le va a ir mal. Y el generador no va a querer ese negocio. Entonces, necesitamos, por lo tanto, hacer un juego mixto, ¿cierto? A generación más RMC. Estos son un poquito de los problemas que podemos haber enfrentado y vamos a tratar de darle la solución. Bueno, ya dijimos el tema de la falta de concesiones, de títulos concesionales de lo que es fotovoltaico o general solar y eólico. Lo único que significa en la práctica es llegar a un acuerdo. Hoy día nada podemos hacer al no tener esa fuerza jurídica de forzar al dueño del suelo. Solamente nos queda llegar a un acuerdo. En el norte la gran mayoría son periodos fiscales, por lo tanto hay un tema de negociación con bienes nacionales, ¿cierto? Un tema de licitación que la misma gobierno nacional le ha realizado, pero pasa por un proceso de acuerdo entre las partes. En general, estos acuerdos, la gente dedicada al tema de recursos naturales no nos gusta mucho, digamos, en el sentido de que estamos casi mal acostumbrados a demandar de una forma muy forzosa, ¿cierto?, al Consejo del Estado, ¿cierto?, en el norte, y rápidamente tener una servidumbre provisoria al quinto día después de la notificación del comparendo, o sea, de la demanda, y en el comparendo mismo. O sea, es rápido. Entonces, cuando estamos enfrentados a proyectos de esta naturaleza, sin esa fuerza jurídica, servidumbre forzosa, y tener que ir un poquito más lento, nos cuesta. Especialmente cuando la autoridad se demora en términos de otorgar estos concesiones de uso oneroso, arriendo, venta directa, que puede haber bien hacer el efecto. Poco respuesta hay desde el punto de vista jurídico para esta situación como esta. Yo creo que la oportunidad ya pasó, que era la reforma de la Ley General del Servicio Eléctrico, para haber agregado las concesiones en esta energía. Ya, el gran problema. ¿Qué hacer cuando tenemos proyectado nuestro proyecto, ¿cierto? Y nos encontramos con concesiones mineras arriba? Un gran problema, bueno, al ir acá en él, ¿cierto?, sufrir esta situación en que están las concesiones de terceros, ¿cierto?, y muchas veces, la mayoría de las veces, cuando son de minería tradicional, se llega a acuerdo, generalmente, pero en casos que no, digamos, y se utiliza muchas veces las concesiones mineras como mecanismo de abuso para este proyecto y otros más, digamos.
lo hemos visto no solamente en el norte, lo hemos visto en el sur, para proyectos de hidrogeneración, para líneas de transmisión, para proyectos inmobiliarios, carreteras, etc. Entonces, hoy día las concesiones mineras pasan a ser muchas veces un dolor de cabeza. Lo que significa tratar de llegar a un acuerdo con los titulares. Por un lado, si no se llega a acuerdo, la amenaza, pues uno tiene que evaluar los riesgos, la amenaza está dada principalmente por acciones procesorias que están asociadas a esa concesión minera. La denuncia de la nueva, ¿cierto? Por indicación de perjuicio, por no poder explotar o desarrollar un proyecto minero, ¿cierto? En esa área, buscar proyectos fotovoltaicos, ¿cierto? Y que existen en la reserva, y millones de dólares, ¿cierto? Por lo tanto, esa imposibilidad de desarrollar el proyecto hace que se demande indemnización de perjuicio al proyecto fotovoltaico porque impide esa ejecución. Es el discurso más o menos que van a hacer los mineros, y que hay que luchar contra ellos. Y se llega a acuerdo, en cambio, los mecanismos más normales, ¿cierto?, es la transferencia de las concesiones mineras al ejecutor del proyecto o eventualmente la celebración de circunstancias negativas. O sea, me obligo yo como concesionario minero a no hacer desarrollo minero, security, exploración, etc. Son los mecanismos si se llega o no se llega a acuerdo con las concesiones. El régimen de acceso abierto, Open Access, el sistema de Open Access, ¿cierto?, como ustedes saben, es la obligación que tienen los transmisores, ¿cierto?, de la línea de transmisión troncal y de subtransmisión, de soportar inyecciones de terceros, ¿cierto?, sin discriminación, con el pago de un peaje por el uso de la línea. Entonces es como, entre comillas, para los abogados, es como una certidumbre de línea. Señor, yo quiero ocupar esta línea y entre comillas, obligo al dueño de la línea a que me permita acceder por ella, como una certidumbre de tránsito, digamos, de energía. Eso no es una jurídica. Es una obligación legal que permite, de cierto modo, hacer economía de escala. O sea, que es una línea de transmisión, ¿cierto?, pues que el resto pueda ocupar esa línea y no tener que construir su propia línea. Esa es la idea de transmisión. El problema es en las líneas adicionales. Porque en las líneas adicionales son aquellas que hay un dueño de línea adicional. Y el Open Access, el acceso abierto al uso de esa línea, está más restringido. Y la misma Ley General del Servicio Eléctrico establece cuáles son las condiciones para ocupar esas líneas. Y están ahí, ¿cierto? Que se hayan usado concesiones eléctricas para su construcción. Que en el trazado de esa línea se crucen bienes nacionales de uso público. Y tres, que exista capacidad técnica para soportar la energía, ¿cierto?, para la cual fue construida, para el dueño de la línea que está ocupando, y me queda un espacio, me queda una capacidad vacante para que un tercero la pueda ocupar. Todos sabemos que las empresas mineras, cuando construyen sus propias líneas adicionales, piensan en una línea en su fase futura. Entonces, obviamente que las construyen un poquito basadas, ¿cierto?, con holgura y queda espacio. Entonces, es fácil encontrar líneas adicionales de la empresa minera con capacidad ociosa. Entonces es como el caldo cultivo para poder ocupar el concepto de Open Access, ocupar esas líneas en el norte. Y lo más probable también que crucen bienes nacionales públicos. Lo más probable es que crucen caminos, por ejemplo, que es un bien nacional de uso público, pero esto no hace, ¿cierto? El problema es el punto 1. Que se hayan utilizado servidumbres eléctricas para la construcción de la línea adicional. Como todos sabemos, estamos a la medida abogados, ¿cierto?, que las líneas de la empresa minera generalmente están construidas a partir de una concesión minera y no una concesión eléctrica. Porque la ley eléctrica, la ley minera permite eso, ¿cierto? El artículo 120, el número 2, permite constituir de forma forzosa, ¿cierto?, a partir de una concesión minera, aquellas servidumbres de transmisión de energía que podrían ser utilizadas por los concesionarios eléctricos. Entonces, como que trae del mundo eléctrico al mundo minero esta posibilidad. Como el procedimiento es bastante rápido, la óptica minera, bastante también acostumbrado con los tribunales, con el proceso juez del Estado, la práctica en el norte es que las líneas se construyen a partir de concesiones mineras. Las servidumbres se construyen a partir de concesiones mineras de transmisión. Entonces,
no cumpliríamos uno de los requisitos que establece la ley de general de servicio eléctrico para utilizar el Open Access en la línea adicional. Este tema es importante porque en general, como hemos conversado acá y como ustedes lo saben también, en general los proyectos RNC son bastante ajustados en términos de financiamiento, en términos de números. Entonces, asociar este proyecto de generación más su respectiva línea, en general los números no dan. Entonces están pensados en colgarse la línea adicional de los mineros. En primer lugar, porque tiene la línea construida, ya gran avance. Y en segundo lugar, porque tiene al cliente al lado, que es la misma minera dueña de la línea. Pero el tema no es tan fácil cuando le restringimos el acceso abierto a la línea adicional. Si dice usted que no puede ocuparla, ya entonces hay que reconfigurar el negocio de la generación de energía. Y por lo tanto volvemos a este conflicto minera-generación RNC y cómo producir este tema, cómo solucionarlo y cómo poder buscar una solución al uso de la línea. Al final termina siendo un uso convencional. Y lo último, ¿cierto? Es lo que conversamos hace un rato, el hecho de que el generador RNC tiene una energía mala, que estamos, digamos, en nuestra sociedad. Una energía cara, una energía intermitente, que no hace muy rentable, ¿cierto?, para un cliente libre comprarla por sí misma. Y ahí está la gracia del sistema que está asociado a los tributos RNC, con esta misma ley RNC que comentábamos, la posibilidad de tener ingresos por la venta de energía más la venta de los tributos RNC. Pero si queremos pedirle al generador RNC que nos deje su atributo, cualquier convenio de uso de línea, convenio de servicio negativa de concesión minera, o cualquier otro, al generador no le va a convenir, porque en general la energía RNC no se vende sola. Viene, o lo que hace atractivo, es poder vender la energía más el atributo. Entonces, tenemos ahí otro problema. ¿Qué hacer para que este negocio funcione en la medida que los dos productos puedan ir de la mano? Por lo tanto, y cuando termino, lo que nosotros podemos llegar a una conclusión es que desde el punto de vista jurídico, para hacer realmente atractiva la industria de la RNC, necesitamos algunos ajustes, tal vez algunos ajustes legales, alguna salida normativa, como podría ser el tema de la servidumbre forzosa a partir de estos proyectos RNC. Ahí necesitamos algo que nos pueda ayudar. Dos, para esta industria se requiere el apoyo de la minería. Y no lo estoy diciendo en tema general, estoy diciendo esto con argumentos súper jurídicos. Primero, necesitamos poder celebrar PPA junto con los atributos. No le sirve a la minería, no le sirve al generador, sobre todo, los puros atributos, vender solamente los atributos y ver qué hago por la energía. Dos, necesitamos la minería para llegar a acuerdos para el uso de las líneas adicionales. Y tres, lo más probable, pero no en todos los casos, que es posible que los lugares donde se está ejecutando el proyecto hayan concesiones mineras de la misma minera, digamos, porque son áreas de influencia. Entonces es muy probable que en el lugar donde está la minera tengan propiedad minera alrededor y que cuando se vean enfrentados al problema de las concesiones mineras sea el mismo dueño de aquel con que quieran celebrar o un PPA, o el uso de línea, o generar un acuerdo. Entonces el minero tiene también una influencia en el problema que identificamos del uso de las concesiones mineras. Por lo tanto, en definitiva, hoy día, para realmente hacer despegar la industria de la generación NRC en el norte, vamos a tener que generar una especie de matrimonio, ¿cierto? No sé si tiene venido, pero por lo menos en fin, entre la minería y los generadores de Eso, muchas gracias.